Mm. Amén. Buenas noches, Buenas Pastor noches. Plácido. Adelante, por favor. Buenas noches a Buenas noches, todos, Plácido. todas. Buenas noches. Amén. Bien, hermanos, pues, Señor les bendiga. Vamos entonces a continuar acerca del estudio de los hechos que preceden o acontecimientos o hechos que preceden a la segunda venida de Cristo. Siguiendo el hilo conductivo de la clase anterior, estábamos mirando acerca de estos tres razas o hablando de la iglesia, hablando del judío y del gentil. Tienen que ver mucho el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos, hablando finalmente del tiempo de la tribulación y gran tribulación. Sabemos, como hemos estudiado, pues la iglesia no va a estar en el periodo de la... Algunos enseñan que la iglesia va a estar en el primer periodo de la tribulación, otros no. Lo cierto es que el Señor va a llevar su iglesia y van a quedar los gentiles y los judíos, los que no han creído en Cristo. Porque pues sabemos que la iglesia del Señor está compuesta de gentiles y judíos. Vamos a mirar entonces los hechos que preceden a la segunda venida de Cristo, acontecimientos importantes de la era actual, es decir, de la era de la gracia, también llamada era de la gracia o también era de la iglesia. Ya han transcurrido 2000 años, entonces vamos a mirar algunos acontecimientos. Dice, muchas profecías se han cumplido a medida que avanza esta era. El carácter general de la era está presentado en 7 parábolas. Recordemos que esas 7 parábolas pues las encontramos allá en Mateo capítulo 13. Y la primera parábola pues es la que todos conocemos, ¿cierto? La primera parábola es la parábola del sembrador, hablando de regar la semilla, habla del evangelio, de predicar, de enseñar la palabra, de adoctrinar. Todo lo que encierra la doctrina de Cristo, que es expuesta, que fue dada a la iglesia, para que a través de la iglesia el mundo la conociera, también muchos fueran salvos, y pues a través de la predicación y el nuevo nacimiento, también muchos que ya hemos llegado a los pies de Cristo, pues hacemos parte de la iglesia del Señor. La parábola del sembrador es la parábola introductoria, ¿sí? Que es la naturaleza introductoria que describe la variada recepción de la verdad. Miramos cómo la palabra de Dios, como dice la misma parábola, a veces cae sobre el terreno duro y apisonado, donde queda a merced de las aves que la comen. Otras caen sobre un terreno que es muy superficial y pedregoso, y cuando aún está comenzando a brotar, muere por falta de la raíz. Otras veces cae en buena tierra, pero es ahogada por las espinas que la rodean. Solo una porción de la semilla cae en buena tierra y produce fruto a 100 por 1, 70 por 1 y a 30 por 1. Entonces, la primera de esta era, el carácter de esta era, pues la parte introductoria habla de esta parábola del sembrador, hablando del trabajo que fue delegado a la iglesia para la expansión del evangelio. Y mucho más en este tiempo, ¿cierto? Obviamente sin descuidar o sin desconocer más bien que también pues hay en este tiempo, mucho más en este tiempo la palabra ha sido contaminada. La han tergiversado, es decir, han hecho lo que han querido con la palabra de verdad. Pero lo cierto es que la palabra, igual que la iglesia, el Señor la conserva, ¿sí? Dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, la primera carácter de esa era es el sembrador. Tenemos nosotros un gran reto ahí como iglesias a nivel corporativo, pero también a nivel personal en cuanto a entregar el mensaje que Dios dejó a la iglesia para que fuera dado al mundo. Eso habla del evangelismo, de la capacitación y de la plantación también de nuevas obras, el trabajo misionero. Una segunda parábola la conocemos, que es la parábola del trigo y la cizalla. Sembrada junto al trigo indica el peligro de la falsa profesión que no será juzgada hasta el tiempo de la siega.
Mm, es cierto, hablaba aquí el escritor Schaeffer de la falsa profesión. Y esto pues sí se debe tener mucho cuidado para que la persona no lo haga a través del emocionalismo, sino que realmente entienda. Si uno va, a medida que uno va avanzando en la vida cristiana, uno va entendiendo que este tema, hablando del nuevo nacimiento o la regeneración, pues debe ser muy bien explicada para que la persona lo entienda, ¿sí? Explicar la palabra muy bien, qué es el nuevo nacimiento, porque muchas veces uno mm, da por sentado que la persona nueva, la persona que llega a los pies de Cristo, uno muchas veces da por sentado que la persona lo ha entendido, lo comprende muy bien y no, no. Uno a medida que va avanzando en la vida cristiana, uno necesita dar a conocer muy bien qué es el nuevo nacimiento, qué sucede en la persona, ¿cierto? Hablando de su nuevo nacimiento, porque es un nacimiento espiritual. Dios da vida a nuestro espíritu y desde ahí comienza la transformación del ser humano de adentro hacia afuera, dándole vida al espíritu, limpiando el alma y finalmente pues sabemos que el cuerpo va a ser transformado con la resurrección. Entonces, eso hay que explicarlo muy bien para que la persona lo entienda. Yo a través del tiempo pues, he aprendido a no dar nada por sentado, sino lo explico, ¿sí? Es mejor explicarlo de una forma muy sencilla para que la persona entienda qué es el nuevo nacimiento. Aquí está hablando de la cizalla, dice que indica el peligro de la falsa profesión que no será juzgada hasta el tiempo de la siega. ¿Sí? Ahí cuando el Señor habla que nos pondrá uno a la derecha y otro a la izquierda, pues habla de eso, de la separación del creyente y del no creyente. Porque yo diría que en todas las iglesias hay personas que no son creyentes. Esa es la realidad. Pero pues necesitamos seguir predicando y que la obra pues la haga el Espíritu Santo. Luego viene la parábola de la semilla de mostaza. Indica el rápido crecimiento del cristianismo desde un pequeño comienzo a un gran qué, a un gran movimiento, ¿sí? Lo vimos en el primer siglo, la iglesia de Cristo creció muy rápidamente y de una forma eh, bien amplia, y damos gloria a Dios por eso, aunque las iglesias falsas pues han estado desde, desde siempre, no desde ahora, pero mucho más en el siglo XIX, siglo XX surgieron muchos más movimientos, pseudo iglesias, que realmente pues la palabra de Dios lo enseña ahí, sí, que ha crecido mucho, sí. Ya se puede decir que ya el mundo realmente conoce del Señor, hoy se predica por la radio, la televisión, por todos lados se oye, hasta se ha vuelto una moda hoy ser cristiano, pero es un cristianismo realmente liviano, es un cristianismo, o más bien no el cristianismo, sino lo que se enseña, ¿sí? Que se enseña lo que las personas quieren oír. Hoy nadie quiere oír de convertirse, de cambiar de vida, de dejar de pecar, eso no le gusta al ser humano, pero es necesario predicarlo, ¿sí? Eso es una gran realidad. Hoy pues existen muchos evangelios, el evangelio de la prosperidad, otros evangelios que realmente no cambian al ser humano, sino que es un cristianismo, o es más bien es un evangelismo muy, muy light, que no afecta a la vida del creyente o de la persona, y aún del mismo creyente. Sí, hoy lamentablemente es una realidad, pero pues hay que seguir enseñando, hay que seguir predicando. Luego viene una cuarta parábola, que todas las conocemos, la parábola de la levadura. Habla del mezclado con la buena masa hasta que todo queda que deudado. Esa recordamos que la levadura es tipo de qué, de pecado. Así que necesitamos nosotros, o como iglesias locales, pues mantenernos apartados, ¿verdad? De la contaminación. No del mundo, porque pues estamos en el mundo, vivimos en el mundo y como dice el Señor, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Si uno cristiano debe entender que cada día pues necesita estar más puro para el Señor y su iglesia.
Entonces, es importante esto, la contaminación o del pecado. Sí. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, sí. Y que pecamos, sí, claro. Primero de Juan lo dice. Somos pecadores. Esa es la lucha verdadera del creyente. Obedecer a Dios o obedecer a sus propios deseos o a los deseos que el mundo llama. Viene una quinta parábola, haciendo un resumen, porque el tema de que da aquí Schaeffer es bastante extenso. Pues estamos aquí siendo solamente un pequeño recuento porque pues esto lo hemos visto por años. También habla del tesoro escondido, hablando de probablemente se refiere a Israel escondido en cuanto a su entidad nacional en la era actual, pero que sin embargo fue comprado por Cristo en su muerte. Pues sabemos que ya en el año 948 fue reconocida como nación, pero sí necesita una restauración total en cuanto a su nación. Sabemos que es ahí donde más donde hay más guerras en el Medio Oriente. El pueblo de Israel también hace parte de esas guerras que hay en el Medio Oriente. Y pues sabemos que es un tesoro escondido del Señor, hablando del pueblo de Israel, su promesa que dio a Abraham y obviamente pues hablando del el remanente que queda, que finalmente en el tiempo que vamos a ver más adelante, periodo de tribulación y gran tribulación, pues es un periodo especialmente para el pueblo de Israel. Luego viene un sexto parábola hablando de la perla de gran precio, que está ahí en el versículo 45 y 46. Aquí el Señor da su criterio, dice, parece hablar de la iglesia como aquella por la cual Cristo murió, un rasgo importante de la edad actual durante el periodo en la que la identidad nacional de Israel pues está escondida. Entonces aquí habla de que el señor Schaeffer la relaciona con la iglesia. Parábola, y la parábola final, que es la parábola de la red, en el versículo 47 al 51, ilustra la separación de los salvados de los inconversos al final del siglo. Es decir, que estas 7 parábolas representan, ¿cierto? Estos 2000 años, hablando de la iglesia, especialmente el tiempo de la gracia, el tiempo eclesiástico. Sí, hace una muy, muy buena relación desde el comienzo de la iglesia hasta el final de los tiempos. Pues han pasado 2000 años, ¿sí? De hecho, lo más importante es que Cristo va a venir. Eso sí es una realidad. Ahora dice, en general Mateo 13 habla de todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, sin referencia al arrebatamiento o a los detalles de la iglesia como un cuerpo de Cristo. Describe la esfera de la profesión de fe y el cuadro mixto del bien y del mal. El desarrollo dual del bien y del mal durante la era caracteriza este periodo, llegando a su clímax en el juicio y la separación. No hay justificación para el prosmilianismo, con sus conceptos de que el reino de Dios finalmente triunfará por medio de la predicación del evangelio y por el esfuerzo humano. Por otra parte, no hay lugar para el pesimismo porque Dios cumplirá su propósito. Alguna semilla caerá en buena tierra y producirá fruto. Habrá trigo en medio de la cizaña y buenos peces entre los malos. Los 2000 años transcurridos desde Pentecostés han demostrado la exactitud de la gran profecía de Mateo capítulo 13, hablando de estas 7 parábolas, que pues me parece una muy buena relación con los acontecimientos que están sucediendo y los que van a suceder. ¿Sí? Ahora, un cuadro similar, habla aquí este señor Schaeffer, habla de las 9 señales del fin. ¿Sí?
Con su foco puesto en el fin de la edad se encuentra en Mateo 24. Allí, en los versículos 4, 14, se dan 9 señales. ¿Qué hay? Primero, falsos cristos. Siempre han estado, ¿sí? Falsos cristos siempre han estado a través a través de este periodo, mucho más ahora, mucho más en este siglo XXI y siglo XX, donde han surgido los falsos cristos, ¿sí? Son señales antes del fin. Luego continúa con las guerras y rumores de guerra. ¿Qué se oye hoy? Pues ese es el pan diario de los noticieros. Las guerras y los rumores de guerra. ¿Qué sigue? Pues hambres. En Colombia, en lugares como el Chocó, como la Guajira, la gente se muere de física hambre. Y otros lugares del mundo, está África también. Porque pues esos son acontecimientos que van concatenados. ¿Qué produce la guerra? Pues eso produce hambre y muerte, destrucción. Sigue luego las pestilencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que produce las muertes? Perdón, es lo que produce las guerras y la hambre. Y lo que pues vemos ahora que son los terremotos, ¿sí? Aún los maremotos. Ahí está el huracán, ahí en Florida. Hoy está arremetiendo fuertemente ahí en la Florida, ese huracán. Terremotos en diferentes lugares del mundo. Luego habla de la historia de los mártires cristianos, ¿sí? También habla acerca de, pues sabemos que el primer mártir cristiano fue Esteban. Habla también de los falsos maestros, que eso sí pululan hoy por todo lado. Que las iglesias pues debemos tener mucho cuidado porque hoy se ha levantado una cantidad de falsos maestros y diferentes doctrinas. Se camuflan para entrar y destruir las iglesias. Luego viene la iniquidad. Una iniquidad abundante se ve por todo lado. Y finalmente un enfriamiento en fervor por Cristo. ¿Qué demuestra este último? Que realmente es una realidad, ¿sí? El enfriamiento. Las iglesias verdaderas están vacías. Hay un enfriamiento espiritual hoy. Así que se debe seguir predicando la palabra del Señor, ¿sí? El Evangelio del Reino es predicado en todo el mundo. Debe llegar. La realidad es que estamos pasando por un tiempo de enfriamiento. Sí, hay muchas cosas que, bueno, la maldad, especialmente como dice la palabra de Dios, ¿sí? Otro rasgo, la creciente apostasía de los inconversos. ¿Qué hay dentro de las iglesias profesantes? Aquí segunda de Pedro 2:3 resume esta progresión en cuanto a categorías. Y hoy se ve por todo lado. ¿Qué niegan muchas de las iglesias? Pues la deidad de Cristo. ¿Sí? Se enseña de que Cristo no es Dios. Cuando lo demuestra, Dios lo demostró y lo ha demostrado a través de los tiempos, que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Muchas iglesias no reconocen a Jesús como el mismo Dios. Entonces, es una apostasía en cuanto a la deidad de Cristo. Un segundo apostasía se podría decir es la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? La negación de la obra de Cristo que nos compró cuando murió en la cruz.
Importante eso porque pues sabemos que era necesario que Cristo viniera, porque esa es la base fundamental de la que del evangelio y de la iglesia, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Hoy pues muchas iglesias dicen a sus miembros que para completar la salvación pues necesita hacer obras. Ninguna obra del ser humano le alcanza para ser salvo. Solamente la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. También hay una apostasía moral. Hoy se ve por todo lado. Sí. Apostasía moral en cuanto a lo que, bueno, lo que dice Isaías. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman ¿cómo? Le llaman bueno. Hay una apostasía moral supremamente terrible hoy día. Sí. Lo que enseñan es que usted tiene que tener la mente abierta. No, eso va en contra de lo que realmente enseña la palabra de Dios. Porque se aparta de las normas morales y que Dios ha establecido en su palabra. ¿Sí? Hablando, por ejemplo, del matrimonio. Matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres. Dios establece que el matrimonio debe ser entre sexos opuestos. Y finalmente, se habla en cuanto a la segunda venida de Cristo. Apartamiento de la doctrina, la segunda venida de Cristo y de los juicios relacionados con qué, con ella. ¿Sí? Muchos hermanos creen que esto no va a suceder, la segunda venida de Cristo. Ahí en la iglesia había una persona, sí, que no creía realmente en la segunda venida de Cristo y en el Apocalipsis, ¿no? Lo tomaba de una forma figurativa. La palabra de Dios es clara, que habla de la segundo advenimiento de Cristo. ¿Sí? La apostasía final ocurrirá después que la iglesia sea arrebatada y quede en el mundo solo la porción inconversa de la iglesia profesante. Todas estas profecías de apostasía en gran escala en la iglesia se están cumpliendo a partir del primer siglo y hasta el presente. ¿Sí? Entonces, es una realidad lo que vemos ahí en cuanto a la apostasía que hoy se da en el mundo cristiano y aún en el mundo evangélico. ¿Sí? Niegan la deidad de Cristo, niegan la obra de Cristo. Hay mucha apostasía moral, hablando de su comportamiento y las normas que Dios ha establecido, y también en cuanto a la segunda venida de Cristo, la niegan. Ahora, la edad presente en lo que se refiere al propósito de Dios al llamar a su iglesia llegará bruscamente al final del arrebatamiento. Este suceso, que no tiene fecha en las profecías del Antiguo Testamento, describe la retirada, de la iglesia del mundo cuando los muertos en Cristo sean resucitados y los cristianos que estén vivos sean llevados al cielo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58, y también donde habla Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Este suceso llevará a su término el propósito de Dios en lo que respecta a la iglesia como una comunidad separada de santos. Y la partida de la iglesia dejará preparado el escenario para los importantes sucesos que conducirán hacia la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su reino milenial. Ahora, se puede establecer tres grandes periodos entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. O sea, aquí ya el señor Schaeffer entra especialmente a hablar de el periodo de tribulación y gran tribulación, hablando de los últimos 7 años, que habla Daniel, allá en Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27, hablando de las 70 semanas de Daniel, la última semana que falta, que son 7 años, y esos 7 años pues tienen que ver con tribulación y gran tribulación, que son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Este señor divide el último tiempo de los 7 años en 3 periodos. Entonces,
entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, que son los 7 años, que habla las 70 semanas de Daniel, ese señor divide este periodo en 3 periodos. Primer periodo, periodo de preparación, que lo vamos a ver ahora. Un segundo periodo, que habla acerca del periodo de paz. Sabemos que el anticristo hace paz con el mundo, especialmente con el pueblo de Israel, que les permite nuevamente reconstruir el templo y restablecer los sacrificios. Y el periodo de persecución, él lo llama, el último periodo, el periodo más fuerte, es el periodo tercer periodo, periodo de persecución. Pues sabemos que a la mitad de los 7 años, pues él se levanta y dice, bueno, adóreme a mí. El anticristo pide que lo adore, quien no lo adore, pues va a morir decapitado. Obviamente ese es su último periodo también que habla acerca del periodo del pueblo de Israel. Pues sabemos que ahí se van a predicar los 2 olivos, también los 144 y los 2 olivos que van a predicar ahí en ese periodo. Entonces entremos a mirar, hablando de estos 3 periodos, periodo de preparación. Aquí el señor Schaeffer pues, da un estudio bien interesante acerca de estos 3 periodos. Si alcancemos a verlos todos. El primer periodo es el periodo de preparación. Entonces dice que el arrebatamiento al sacar de la tierra a toda persona salvada será una intervención dramática en la historia humana. Señalará el comienzo de una serie de sucesos que rápidamente se moverán hacia un gran clímax en la segunda venida de Cristo. Obviamente la salida de todos los cristianos de la tierra tendrá un efecto sobre la historia del mundo como un todo y permitirá la demostración del mal en el mundo y el cumplimiento del propósito satánico de una manera que antes no fue posible. Entonces, comienza con el arrebatamiento de la iglesia y se entra al periodo de tribulación. ¿Sí? Obviamente, pues van a haber sucesos terribles en la tierra debido a que mucho cristiano, todos los creyentes en Cristo, hablando de los que son, van a ser arrebatados. Aquí habla especialmente del arrebatamiento de la iglesia. No sé si han visto, hermano, algunas películas acerca del arrebatamiento, todos los sucesos que van a acontecer aquí en la tierra. Hablando, por ejemplo, de personas que van manejando carro, avión, lo que sea, son arrebatados, pues obviamente van a ver, eso va a ser un caos aquí en la tierra. La primera fase después del arrebatamiento será un periodo de preparación para los grandes acontecimientos que seguirán. Estos sucesos estarán relacionados con las 3 grandes áreas de la profecía que concierne a la iglesia, a Israel y a los gentiles. La iglesia profesante quedará en la tierra después del arrebatamiento. Aquí habla de la iglesia, pues la falsa iglesia, ¿no? La iglesia profesante. Aunque la cuestión de si la iglesia pasa por la tribulación ha sido objeto de controversia, muchos expositores creen que la iglesia como cuerpo de Cristo será llevada en el arrebatamiento, dejando solamente la iglesia profesante o a la iglesia falsa, compuesta enteramente de personas no salvadas. No sé si a leer ese nombre de iglesia, porque pues no son salvos. La iglesia pues está compuesta de personas que se han arrepentido y que han creído en Cristo y que han sido bautizadas. Aquí este señor, hablando de hermano Chefe, dice, dejando solamente la iglesia profesante, compuesta enteramente de personas no salvadas. Una pseudo iglesia. Sobre la tierra para cumplir las profecías acerca del cristianismo. Entonces, aquí queda el mundo necesita entender que sin Dios no somos nada. Y finalmente,
hablando de este primer periodo, pues queda solamente la iglesia, una iglesia apóstata, ¿sí? Que ha negado lo que hemos visto, la deidad de Cristo, también ha negado la muerte de Cristo en la cruz. Apóstata es realmente negar una verdad. Y hoy lo que pululan pues son pseudo iglesias. Señor Schaeffer habla de que esas iglesias son las que van a quedar para el periodo de tribulación y gran tribulación, incluyendo al pueblo judío. Hablando que en el periodo de los 7 años, pues ellos van a hacer pacto con el anticristo, les va a ser permitido ahí restablecer nuevamente el templo de Salomón y nuevamente pues van a tener los sacrificios. Señor Schaeffer nos relata aquí, dice, la iglesia profesante después del arrebatamiento está simbolizada por la ramera de Apocalipsis 17, descrita cabalgando sobre la bestia escarlata que representa el poder político en ese tiempo. Su dominio sobre todo el mundo, simbolizado por las muchas aguas. Por la descripción hecha, parece claro que la iglesia mundial, que ahora está en su forma más primitiva, se ve aquí en la etapa de completa apostasía, puesto que cada cristiano verdadero ha sido quitado. Religiosamente hablando, el periodo posterior al rapto, en consecuencia, será un movimiento hacia la integración de la iglesia mundial y hacia la religión única mundial. Pues aquí está hablando del ecumenismo, y eso es lo que pues ya se está. El ecumenismo lo que hace pues es ponerle tapete a la entrada del anticristo, ¿sí? Venga, adoremos todos, estamos haciendo una analogía con la Torre de Babel, es lo que se quiere hacer y lo que se va a cumplir. Realmente, finalmente, pues va a haber una sola, hablando de la economía, una sola moneda, una sola religión, para que el anticristo de esa forma pues pueda gobernar. Para Israel el periodo de preparación será un tiempo de avivamiento, es lo que habla aquí este señor, hablando del segundo periodo, que es el periodo de preparación que sigue a la segunda venida de Cristo. Para el pueblo de Israel será un periodo de ¿qué? De avivamiento, lo que dice allá Romanos capítulo 11, versículo 25. Permítame aquí. Me acabó el tiempo. La ceguera actual de Israel será quitada y muchos de Israel abrirán sus ojos al hecho de que Jesús es ciertamente su Mesías y Salvador. En los días que vendrán inmediatamente después del arrebatamiento, probablemente millares de judíos se volverán a Cristo, haciendo uso de ejemplares de las escrituras y libros de doctrinas dejados por los cristianos y de obras acerca de los pasajes bíblicos que hablan sobre la esperanza de un Mesías que muchos judíos ya poseen. Indudablemente tendrá una curiosidad insaciable por saber qué pasó con los cristianos que desaparecieron. Esta búsqueda será recompensada y muchos se convertirán. Como en el primer siglo de la iglesia, los judíos inmediatamente se convertirán en embajadores del evangelio, ganando a su propio pueblo y a los gentiles para Cristo. La renovada obra de evangelismo será emprendida a través de todo el mundo. El hecho de que ya los judíos estén esparcidos por todo el mundo, sabiendo mucho de los idiomas del mundo, los señalan como misioneros naturales al pueblo donde viven. Así que indudablemente muchos serán llevados por ellos al conocimiento de Cristo. Sin embargo, como en el primer siglo, no todos los judíos se volverán a Cristo y la salvación será solamente para aquellos que se arrepientan y crean en Cristo. Bien, hermanos, vamos a dejar ahí, se nos terminó el tiempo. No alcanzamos a ver todo. Discutiblemente, pues, sabemos que, hablando de lo que dice Romanos 11, 25, 26, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel será ¿qué? Será salvo.
No sé, hermanos, si hay preguntas, comentarios, porque pues a mí me parece bien apasionante el tema aquí que nos habla el señor Schaefer, que esto es como un recuento, un resumen de lo que hemos visto y de lo que vimos especialmente en el tiempo de la pandemia, hablando con o estudiando con el doctor Douglas. Preguntas, comentarios. Pastor Alberto. Sí, gracias, hermano Pastor Plácido. Levantamos la mano al Pastor Plácido y le decimos muchas gracias. Dios lo bendiga Amén. grandemente. Muy amable por participar del Instituto Bíblico. Sí, pues como usted mismo lo mencionaba, perdón, el tema es bastante amplio y genera bastante inquietud y sobre todo necesidad de mucho, bueno, primero pues de dirección de Dios, de espiritualidad, sobre todo de ser libre de muchos prejuicios, porque estos temas cuando se empiezan a estudiar, inclusive cuando se escriben muchos de los textos de base en la teología bíblica, ya hay prejuicios. Si el escritor es, pues como siempre lo menciono, lo digo con mucho respeto, si el escritor es un católico romano, pues cuando ya escribe sobre estos temas ya tiene un montón de prejuicios. Si es presbiteriano, pues tiene otra lista de prejuicios, es decir, de ideas previas que va a intentar demostrar, y así sucesivamente. Cuando nosotros miramos a la luz de la palabra de Dios todas estas enseñanzas y las miramos como nos dice el Señor, escudriñándolas, es decir, comparando los textos, algunos proféticos, eh, digamos, cumplidos ya, otros por cumplir, que ya son muy poquitos los que faltan por cumplir, pero se mira, por decirlo así, muy popularmente, de una manera desapasionada, en oración, con la dirección de su Santo Espíritu, con la mansedumbre, con la humildad, pues se encuentran verdades que son de edificación, pues no solamente en lo personal, sino también para cada una de las iglesias de Cristo. Entonces, es muy importante eso. Solamente hacer como la claridad de que allá en Primera Tesalonicenses capítulo 4, cuando habla de la primera fase de la segunda venida de Cristo, pues habla de que había muchos que estaban entristecidos porque pues no había, según ellos, esperanza para los que habían muerto en Cristo. Entonces, esa primera fase de la segunda venida de Cristo, pues está dirigida para los que tenemos la esperanza en Cristo, ya sea que partamos de este mundo antes de que Cristo venga en las nubes, o si estamos vivos físicamente, como suponía el apóstol Pablo, pues seamos, como dice el Señor, arrebatados. Eh, y ahí pues sabemos que para muchos es una claridad importante que hay que hacer, que pues el hermano Schaefer pues generaliza. Para él, todo creyente es miembro de una iglesia. Automáticamente quedan miembros de una iglesia cuando una persona cree en Cristo. Sí. Y esa es una de las enseñanzas no solamente más populares, sino que también ha pues contribuido a generar una serie de confusiones pues en muchos creyentes.
Una cosa pues es ser un hijo de Dios añadido a una iglesia de Cristo y otra cosa es ser un hijo de Dios no añadido a una iglesia de Cristo. Sin embargo, pues en una enorme proporción, en una gran cantidad de iglesias del compañerismo, pues se afirma claramente que en la primera fase de la segunda venida de Cristo, Cristo va a venir por todos los que tenemos la esperanza en Él, tanto por su iglesia o por cada una de las iglesias locales, mejor, para ser más preciso, y también por todos los que tengan la esperanza en Él en ese momento que pues no se hubiesen añadido, no se hayan añadido, mejor. Eso, digamos, esa claridad es muy importante hacerla, porque para muchos creyentes, pues la iglesia no es importante. Yo he tenido en algunas ocasiones, digamos, entre comillas, la oportunidad de escuchar personas que dicen, no, pero ¿para qué me voy a añadir a una iglesia si de todas maneras, pues Cristo, cuando venga, si viene hoy, pues me va a llevar porque pues yo tengo la esperanza en Cristo y eso en cierto modo, pues es lo que Dios dice, pero no es disculpa para no añadirse porque pues sabemos que Cristo va a reinar con su iglesia. Sí, no es que el Perdón, Señor... Sí, hermano. o sea, en este caso se cumple también en las iglesias que, o sea, que han puesto la fe de los que han puesto la fe en Cristo, pero están en una iglesia que no practica la sana doctrina. Digamos, en ese caso también se cumple en ella, digamos. Sí, que no O tienen sea, la sana los doctrina son completa. salmos, pero que no pertenecen a una iglesia de sana doctrina, por decirlo. Sí, y no solamente porque sea nuestra doctrina, porque pues muchos dicen, no, pues es que eso es la doctrina de ustedes, no, es que no es que sea la doctrina de nosotros, sino que es la doctrina de Cristo, sí, porque pues es muy fácil negociar los principios, sí, no, muchas iglesias locales de Cristo, inclusive en los primeros siglos, pues se desviaron y pues son conocidas las prácticas, pero sí, la promesa es para todos los que tengamos la esperanza en Cristo, para todo creyente. Lo que sucede, pues sí, es que pues es muy diferente una iglesia o un conjunto de iglesias locales que Dios en su misericordia nos permite estar en la sana doctrina completa. Y por eso, pues estos temas causan mucha polémica. Mucha gente se va de las iglesias porque dice, no, ustedes son discriminatorios, ustedes se creen muy privilegiados, ustedes esto, ustedes lo otro, eso es muy frecuente, es muy común que se presente, pero la promesa es clara, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí está el texto en 1 Tesalonicenses 4, del 13. ¿Sí? Entonces, si se aplica el análisis bíblico, pues Dios a través del apóstol Pablo le habla a una iglesia local y en consecuencia a cualquier iglesia local, ¿sí? Para decirnos que hay esperanza en Cristo. Es una esperanza viva. Eso es lo primero que se gana en Cristo. Esperanza en todas sus promesas. Pero eso no justifica ningún tipo de desviación en la doctrina, ¿sí? Es que uno se pone a estudiar en detalle en la palabra de Dios y uno nunca encuentra una justificación para desviarse en la doctrina. ¿Sí? Aún así, pues muchas iglesias de Cristo se han desviado, pero que se diga, no, que es que se justifica desviarse por X o por Y o por Z situación, no.
porque pues la iglesia aquí, él dice que por ejemplo, a la iglesia en Corinto le dice muy, muy claramente, le dice que pues ha desposado, o sea, comprometido, ¿sí? Porque cualquier iglesia de Cristo siempre está presionada a abandonar la doctrina, ¿sí? Siempre. Eso es algo muy constante porque pues primero pues fue advertido por el Señor y segundo pues sabemos cómo es que definitivamente pues, tanto Satanás como el mundo, la naturaleza humana que pues está constantemente acechando, asediando, ¿sí? De múltiples maneras, porque pues atacar a la iglesia de Cristo pues es atacar la fuente de la verdad completa, ¿sí? No se discute de que hay muchas congregaciones que ganan almas para Cristo, que tienen pues digamos en cierto modo ese fervor, ese celo, ¿sí? Pero nadie discute eso no, o sea, pero lo que sí, pues el Señor demanda es la fidelidad, ¿no? Segunda Corintios capítulo 11, Segunda Corintios capítulo 11, dice ahí el apóstol Pablo, inspirado por Dios. En Corinto mejor había una iglesia local que sirve de ejemplo de cómo una iglesia pues fue corrigiéndose. Sí. Y tenían muchas dificultades entre ellos y también con el apóstol Pablo, porque pues Pablo era utilizado por Dios para permanecer en la verdad. Y eso causa rechazo, ¿sí? Eso no es algo que fácilmente se acepte. Sí. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, dice ahí. Él quiere llamarles la atención de una manera muy particular. Sí. Y explica en el verso 2. Porque os celo, o sea, os cuido con celo de Dios. Sabemos que Dios es un Dios celoso que cuida lo que le pertenece. Pues os he desposado, ¿sí? Con un solo esposo, o sea, comprometido. El desposorio pues ya era un compromiso formal, serio, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sí? Entonces aquí es donde está la famosa, entre comillas, justificación. ¿Sí? No importa, no importa. Sí, es una frase famosa. Hace unos años había un coro que cantaba, no importa la iglesia que vaya, lo importante es que digas amén. ¿Sí? Y tenía toda una serie de desarrollos.
o sea, de estrofas. ¿Sí? Y prácticamente esa es la base de un ecumenismo contrario, o sea, del ecumenismo que apunta hacia el error. Y en el extremo del ecumenismo, pues está la gran ramera. Ustedes, si todos nos damos cuenta que ya el sistema religioso mundial está gestando un postulado, ¿sí? Tengamos en cuenta lo que nos une y no lo que nos divide. Entonces, por eso hace unos años, pues, los musulmanes no se podían ver con los católicos romanos. Hoy en día vemos, ¿sí?, a grandes líderes musulmanes reunidos con el Papa Católico Romano. El Papa Católico Romano con el Patriarca de Oriente. Entre ellos hubo varias guerras, que son muy famosas. ¿Sí? Entonces, y dice en el 6, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo lo hemos demostrado. ¿Sí? Y bueno, ahí les explica por qué él había sido llamado al apostolado y a enseñarles la verdad. ¿Sí? Hay muchos, con esto concluyo el comentario, muchos esfuerzos que llaman ministerios hoy en día, ¿sí?, que sí predican de Cristo, las personas llegan al Señor Jesucristo, pero pues que se quedan ahí, ¿sí? Y pues cuando se trata de realmente reconocer la verdad completa, pues no se hace. Entonces, tener en cuenta esa diferenciación, hay que tener mucho cuidado porque pues una cosa es ser un hijo de Dios salvo, que sí, a la gloria eterna, pero otra cosa es ser añadido a una iglesia de Cristo. Sí. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración necesaria, por favor. Sí, pastor, yo tengo una pregunta con respecto al remanente. Digamos, en el tiempo de la tribulación, que es cuando va a estar presente el remanente del pueblo judío. Ese remanente es del pueblo judío que está vivo para ese momento, o son del Antiguo Testamento que resucitarán para ese momento y vienen a actuar como parte de la iglesia, no como parte de la ley, sino de la gracia, conforme a la gracia. O es conforme, o son de los judíos que están en la actualidad, como si fuera ahorita, por decir algo, que se presentara, serían de los judíos vivientes. De los judíos que en ese momento estén vivos físicamente aquí en la tierra. ¿Sí? Texto que citaba el pastor Plácido cuando dice: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. ¿Sí? O sea, hasta que haya entrado el último salvo de los gentiles, o sea, de los no judíos. Y luego todo Israel será salvo. ¿Sí? No, ahí va a estar básicamente es el judío incrédulo, que pues como pueblo van a estar ahí de acuerdo con el pacto que hagan con el anticristo para que les permitan volver a ofrecer los sacrificios en el templo reconstruido. Sí. Pero pues como pues es una falsa paz, ¿no? En general, todo conflicto humano termina con una negociación. En el caso humano, pues, y en el caso concreto del pueblo de Israel con el anticristo, pues es una mala negociación. ¿Sí? ¿Y por qué es mala negociación? Pues porque no se tiene en cuenta a Dios. ¿Sí? Sin embargo, Dios ya sabía de antemano. Pero
ese remanente como pueblo que va a ser salvo es de los vivos que estén en ese momento. Ellos se van a dar cuenta que el anticristo exigirá la adoración como Dios y ahí es donde van a ser convencidos por Dios, por el Espíritu de Dios, para llegar a la salvación, ¿no? Sí. Por ejemplo, si en estos años llegara Cristo, pues los que están vivos ahorita, los del pueblo de Israel que estén vivos, ellos son los que van a encabezar ese remanente que llegará a la salvación como pueblo, no individualmente, porque pues individualmente hubo muchos ejemplos. Los mismos apóstoles, los 11 iniciales que fueron salvos, pues aquí terrenalmente fueron del pueblo de Israel. Por eso es muy importante, sí, hermano, es muy importante reconocer que lo que se conoce como la crisis mundial, pues es algo que ya está plenamente anticipado en la palabra de Dios. ¿Sí? Pues ahorita que empecemos a ver lo que es el cosmos satánico, pues Dios nos va nuevamente a recordar esto, porque el mundo como tal, el mundo opuesto a Dios, va a avanzar hacia el anticristo, hacia el falso profeta y hacia Satanás. Sí. Ese mundo no tiene remedio. Es un mundo que está totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Y cuando se habla de opuesto a la voluntad de Dios, es a la bondad de Dios. Entonces, ¿y por qué? Pues porque no se tiene en cuenta a quien origina la bondad, que es Dios encarnado en el Señor Jesucristo y en la dirección de su Santo Espíritu. Sí. Y por misericordia Dios permite que haya como cierto alivio en las situaciones mundiales, pero eso ha sido un círculo vicioso, ¿sí? Siempre ha sido un círculo vicioso desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. ¿Sí? Siempre es de una o de otra manera, ¿sí? Porque el problema del ser humano es el pecado, la incredulidad. ¿Sí? Entonces, es doloroso, sí, que tenemos que seguir predicando y orando para que los que necesitan llegar lleguen. Claro que sí, eso no tiene ningún tipo de discusión. Que las iglesias tenemos que hacer el trabajo como Dios lo demanda. Claro que sí, que hay que hacerlo como dice el Señor, ¿sí? Y me amáis, obedeced mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, no es ajeno a las iglesias de Cristo y a nosotros como creyentes, las realidades no son ajenas, cambian los personajes, cambian los sitios, cambia la tecnología, muchas cosas cambian, ¿sí? Pero el problema de fondo es espiritual, el problema no es ni material, ni es de ningún otro orden, el problema es espiritual. ¿Sí? Y mientras el problema espiritual no se le dé la solución que Dios da, que es el Señor Jesucristo, pues no hay solución. Y lo que estábamos ahí, o lo que estaba mejor recordando el pastor Plácido, ¿sí? Dios insiste, están las profecías, están las parábolas, está todo eso. Son esfuerzos que Dios ha hecho y sigue haciendo para ayudarnos a nosotros a reafirmarnos en la fe y a compartirla, ¿sí? Presentando defensa con mansedumbre, como dice el Señor. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, por favor. Amén, hermano.
Son dos inquietudes que tengo. La primera es con relación al remanente que está en el pueblo escogido de nuestro Dios. Ese remanente es para aquellos hombres que no se contaminaron con mujeres o viceversa. Ese es el remanente de que hablan las escrituras. Segundo, a través del estudio que hemos realizado en las diferentes doctrinas que hemos estudiado, conocemos que la iglesia adventista es una secta, si la podemos llamar de esta manera. Ellos bautizan y convierten a diestra y siniestra una cantidad de miles de personas, porque es la gran verdad. ¿Qué pasa con esos convertidos en esa iglesia, si es que se le puede llamar iglesia? La primera pregunta, gracias hermano José Manuel, la primera pregunta pues está referenciada en Apocalipsis capítulo número 14, los 144,000. Son los primeros judíos que se convierten. Son los primeros judíos que se convierten en el periodo de tribulación. Y pues ellos van a testificar del Señor Jesucristo. Y dice que tenían el nombre escrito en la frente. Y sí, cuando dice que fueron redimidos, que no se contaminaron con mujeres, algunos hablan ahí, tratan de justificar el celibato, pero es más bien personas que conservan su testimonio, ¿sí? Su pureza sexual, su fidelidad a Dios, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no puedan tener un hogar, porque hay montones de pasajes en la Biblia donde Dios demuestra que el hogar o la relación de un hombre con una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios no genera ningún tipo de contaminación, todo lo contrario. ¿Sí? Honroso es el matrimonio en todos y el lecho sin mancilla, y lo dice claramente la palabra de Dios. Allá la enseñanza que Dios da a través del libro de Hebreos, ¿sí? Hebreos 13, 4, 5. Entonces, la primera pregunta es esa, hermano. Son los primeros convertidos del pueblo judío que van a predicar el evangelio. Luego predicarán los dos testigos, posiblemente Moisés y Elías, y luego el ángel que va a predicar el evangelio eterno. Son los tres, digamos, tres formas como Dios va a llamar a la salvación en la tribulación y gran tribulación. Y en cuanto a la iglesia adventista, pues hermano, una persona que escucha que Cristo murió por sus pecados, se arrepiente y cree en Cristo, le recibe como Salvador. Si lo hace en una misa, si lo hace en un culto adventista, si lo hace en una iglesia de Cristo, cuando escucha una alabanza, cuando escucha una oración, cuando escucha una predicación, si se lo presenta en una familia, en un devocional, si en una calle con un tratado, cualquiera de las maneras. Sí, Cristo dio ejemplo, o sea, las maneras como predicó Cristo, múltiples. Predicó persona a persona, sí, predicó el sermón de la montaña o el sermón del monte que se conoce. Las formas son secundarias. Ahora, como la doctrina adventista sí busca en cierto modo complementar, entre comillas, complementar porque no necesita ningún tipo de complemento, la salvación con el supuesto cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, dicen ellos, de la ley moral,
Entonces, ahí sí hay un grave error, porque pues todo el libro de Gálatas se aplica hoy en día al catolicismo romano, que enseña la salvación por obras, que enseña que la iglesia es salva, que enseña las indulgencias, que enseña una gran cantidad de cosas. Aplica para los adventistas, aplica para muchas congregaciones que enseñan salvación con base en el esfuerzo humano, ¿sí? El judaísmo, por ejemplo, que sigue enseñando sobre las obras de la ley, ¿sí? Y muchas religiones que están relacionadas de esa manera, ¿sí? Entonces, ahí lo dice en Gálatas capítulo 1, si dice que si otra persona dice, ahí lo dice en Gálatas 1, ¿sí?